Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un poquito de chisme, porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que hay como me gusta. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco y por supuesto, de su historia de amor que, aunque ya finalizada, sigue resonando en los corazones de muchos. Y para ser más precisos, vamos a desentrañar ese titular que me captó de inmediato: Kerem Bürsin deja a Hande boquiabierta. ¿Qué implica esto? ¿Qué ocurrió realmente? ¿Hubo algo que dejó a nuestra querida Hande sin palabras? Acompáñenme porque vamos a analizarlo a fondo, explorando detalles, pistas y tratando de comprender qué pudo haber sucedido. Y como siempre les daré mi opinión porque, ya saben que me encanta compartir mis pensamientos sobre estos temas. Antes de sumergirnos en el chisme más jugoso, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de los chismes más recientes, las últimas noticias, análisis profundos y mucho más sobre el universo de las series turcas, sus protagonistas y todo lo que nos apasiona. Suscríbanse ahora mismo. Bien, volviendo al tema central, Kerem Bürsin deja a Hande boquiabierta. Este titular, como les decía, me pareció sumamente intrigante. Sinceramente no es algo que escuchemos todos los días, ¿verdad? Y es que la relación entre Kerem y Hande, que surgió durante la filmación de la exitosísima serie Love is in the Air, fue un verdadero fenómeno. Fue una historia de amor que conquistó a millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y cuando confirmaron que su romance había trascendido la ficción, el mundo enloqueció. Todos estábamos pendientes de sus fotos, sus declaraciones, sus viajes. Era como vivir un cuento de hadas moderno. Pero como todas las historias de amor, esta también llegó a su fin. Después de casi 2 años juntos, la pareja anunció su separación. Los motivos nunca quedaron completamente claros, aunque se especuló con diferencias en sus proyectos profesionales, agendas apretadas y, bueno, las clásicas divergencias que pueden surgir en cualquier relación. El caso es que la ruptura fue un golpe duro para los fans, que soñábamos con verlos juntos para siempre. Y por supuesto para ellos dos también. Ahora bien, ¿qué significa que Kerem Bürsin haya dejado a Hande boquiabierta? Para responder a esta pregunta, es necesario explorar diversas posibilidades. La primera y quizá la más simple, es que el titular se refiera a algo que Kerem hizo o dijo después de la ruptura, algo que sorprendió a Hande. Podría ser una declaración pública, una acción en redes sociales, una entrevista donde haya hablado sobre ella. En el mundo de las celebridades cualquier cosa es posible y a veces, las palabras tienen un impacto mayor que cualquier otra cosa. La segunda posibilidad, un poco más especulativa, es que el titular se refiera a algo que ocurrió durante su relación, algo que quizás no salió a la luz en su momento, pero que ahora, por alguna razón, se ha revelado o se ha interpretado de manera diferente. Tal vez un gesto, una palabra, un comportamiento que en su momento Hande no supo cómo procesar, y que ahora, a la distancia, ha resurgido en su mente. Y por último existe la posibilidad de que el titular sea un tanto exagerado. Que simplemente se trate de un recurso para llamar la atención, algo muy común en el periodismo de farándula. A veces los medios utilizan frases llamativas para atraer al público, aunque la realidad no sea tan impactante como sugieren. Para intentar comprender mejor lo que sucedió, vamos a repasar algunos momentos clave de la relación entre Kerem y Hande, y a analizar algunas de las posibles razones detrás de este titular. En primer lugar, recordemos que a pesar de su separación, tanto Kerem como Hande siempre han mantenido una postura bastante discreta sobre el tema. Ambos han evitado hablar públicamente sobre los detalles de su ruptura, y han mantenido un respeto mutuo. Esto en el mundo de las celebridades es algo muy positivo, ya que demuestra madurez y profesionalismo. Sin embargo, la discreción también puede generar más curiosidad, porque nos impulsa a preguntarnos qué pasó realmente. También es crucial recordar que, después de su ruptura, tanto Kerem como Hande han continuado con sus vidas. Kerem ha seguido trabajando en proyectos de cine y televisión, y ha sido noticia por sus viajes y sus amistades. Hande, por su parte, ha estado enfocada en su carrera como actriz, y también ha sido imagen de varias marcas. Ambos, por lo tanto, han demostrado ser profesionales dedicados a su trabajo. Ahora bien, ¿qué podría haber dejado a Hande boquiabierta? Una posibilidad es que Kerem haya hecho o dicho algo que ella no esperaba.
Tal vez una declaración en una entrevista donde haya hablado sobre su relación de una manera que ella no anticipaba. O tal vez un comentario en redes sociales, que haya revivido viejos recuerdos o emociones. Otra posibilidad es que Kerem haya hecho algo en su vida personal que haya sorprendido a Ande. Por ejemplo, una nueva relación, o un cambio drástico en su estilo de vida. En el mundo de las celebridades, los cambios repentinos suelen ser noticia, y a veces, pueden generar sorpresa y reacciones inesperadas. Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que el titular sea simplemente una exageración. A veces, los medios de comunicación utilizan estas frases llamativas para generar más impacto, aunque la realidad no sea tan espectacular. Profundizando un poco más en las posibles causas de este impacto, consideremos algunas situaciones específicas. Declaraciones públicas imaginen que Kerem, en una entrevista reciente, haya hablado abiertamente sobre la dinámica de su relación con Ande, tal vez revelando detalles que no se conocían o expresando sentimientos de una forma inesperada. Esto podría haber generado sorpresa en Ande, especialmente si las declaraciones contradicen la imagen que se tenía de la relación o si revelan aspectos desconocidos de su ruptura. Acciones en redes sociales. Las redes sociales son un terreno fértil para la sorpresa. Un comentario en una publicación, una foto con alguien nuevo, o incluso la eliminación de fotos antiguas, podrían haber tenido un impacto en Ande. En el mundo de las celebridades, cada movimiento en redes sociales es analizado y puede interpretarse de múltiples maneras. Proyectos profesionales. Si Kerem ha tomado decisiones profesionales que, de alguna forma, podrían haber afectado a Ande, o si ha participado en proyectos que ella no anticipaba, esto podría haber generado sorpresa. Tal vez una colaboración con alguien con quien Ande tenía una relación complicada, o un papel que implicara situaciones que recordasen su relación pasada. Vida personal. Cambios en su vida personal, como una mudanza, la adopción de una mascota o el inicio de una nueva relación amorosa, podrían haber sido motivo de sorpresa. Aunque cada persona tiene derecho a rehacer su vida, estos cambios pueden tener un impacto emocional, especialmente cuando se trata de una expareja. Análisis de posibilidades y mi opinión. Analizando las posibilidades, creo que es probable que el titular sea una combinación de factores. Sí, creo que Kerem pudo haber hecho o dicho algo que sorprendió a Ande, pero también considero que la prensa, en su afán de generar interés, pudo haber exagerado un poco. En mi opinión, la madurez y el respeto mutuo que han mostrado Kerem y Ande después de la ruptura sugieren que no ha habido conflictos mayores. Sin embargo, es natural que cualquier persona, tras una ruptura amorosa, sienta sorpresa o un ligero desconcierto ante ciertas acciones de su expareja. Creo que lo más probable es que el titular se refiera a una combinación de factores, una declaración pública de Kerem, tal vez un poco más reveladora de lo esperado, combinada con la especulación de los medios y la interpretación de los fans. La importancia de la discreción y el respeto. En el mundo de las celebridades, la discreción y el respeto son cualidades muy valiosas. Tanto Kerem como Ande han demostrado tenerlas, lo cual habla muy bien de ellos. Han evitado el drama público y han optado por mantener una postura profesional y madura. Esto no solo es beneficioso para ellos, sino que también es un ejemplo para sus fans. El legado de Love is in the air. Independientemente de lo que haya ocurrido, es innegable que la relación entre Kerem y Ande dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. Love is in the air sigue siendo una de las series turcas más exitosas a nivel mundial, y la química entre sus protagonistas fue fundamental para ese éxito. La historia de amor de Kerem y Ande, tanto en la ficción como en la realidad, cautivó a millones de personas y su legado perdura. La curiosidad humana. La curiosidad es inherente al ser humano. Nos encanta saber qué ocurre en la vida de los demás, especialmente cuando se trata de personas famosas. Y aunque a veces la prensa exagere, es natural que nos interesemos por las vidas de las celebridades, especialmente cuando se trata de relaciones amorosas. Conclusión y pregunta para ustedes. En resumen, el titular Kerem Bürsin deja a Ande boquiabierta podría referirse a una declaración, una acción, un comportamiento o simplemente una exageración periodística. Sin información precisa, es difícil saber qué pasó realmente.
Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Kerem y Hande fue un fenómeno que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su historia de amor, aunque finalizada, sigue siendo tema de conversación, y su legado perdura en la memoria de sus fans. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen US? ¿Teds que pudo haber pasado? ¿Creen que Kerem realmente dejó a Hande boquiabierta? ¿Creen que la prensa exageró? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. Antes de despedirme, quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que se hayan enterado de algo nuevo. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y dejarme sus comentarios, me encanta leerlos. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y seguirme en mis redes sociales. Así me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo de las series turcas. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!